Psicoflix, episodio 305. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 305, en el que, vamos a hablar de muchos temas, pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Hoy es el último episodio de esta temporada, volveremos ahora después de verano. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llegando a este final de temporada? ¿Cómo estoy llegando? ¿Cómo estoy saliendo? ¿No? Depende de cómo lo planteemos, ¿verdad? Bien, yo creo que bien. Ayer estuvimos reunidos, estuvimos unos cuantos amigos y tal, vimos... hablamos de un montón de cosas, estuvo muy bien. La verdad, tú pobre no pudiste comer mucha proteína. Bueno, ya al siguiente te plantarán proteínas vegetales de las que son en condiciones. Pero bueno, estoy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Bien? ¿Que estás llegando o saliendo? Ay, yo no sé si ni llegando ni saliendo, pero me Tú estás encuentro muy pasando, bien. ¿no? O sea, Estás pasando directamente. estoy atravesando. No, la verdad que creo que es el primer año o el segundo, que sí, más tirando al segundo, en el que siento que el verano estoy llegando descansado. O sea, si yo ahora no tomara vacaciones hasta dentro de 3 meses, creo que podría fluir Ujú. fácilmente. Y Bien. creo que ha sido una gestión del principio de año que me ha permitido, ¿no?, llegar a este año pues un poco más descansado. Y me gusta, ¿no?, esta sensación, porque de lo contrario es como van a llegar ya agosto y me tengo que ir y todo el mundo está con la lengua afuera, ¿no? Y no sé si Es es la verdad. sensación mía, pero Mm. me da esa impresión, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es habitual. Tú no sé si recuerdas que hace unas semanas hablábamos y te dije, tío, estoy cansado Sí, y lo asociaba, pues bueno, yo creo, ya lo he comentado válidamente, sí que lo hemos comentado, y es que tuve una inspección de claro. Hacienda que en parte nos afectaba a Psicoflip por unas movidas y tal. Fue un fallo de mi anterior asesora y todo bien, todo sano. Hemos salido limpito dentro de lo que cabe, pero eso joder, no porque suponga mucho lío, pero sí me tenía bastante tenso esa situación. Y fue terminar todo, sentir esa sensación de lengua afuera y la conectaba un poco con, ostras, vacaciones, ahora toca. No, pero en realidad ya hace un par de semanas que ha sido, eso ya se ha digerido, está todo bien, está todo pagado. Y creo que sí, que tengo la misma sensación que tú. Yo creo que lo hemos hecho dentro de lo que cabe bien, con Ujú. Psicoflix, con la consulta y con todo, y no nos ha petado más de un ojo. Qué difícil es, ¿eh? Yo creo que es una asignatura pendiente, creo que casi de todos los terapeutas con los que hablo. Eh, Esa parte de autocuidado personal creo que muchas veces es la que más cuesta, ¿no? Porque hay tantos compromisos personales, familiares, que pueden rodear la terapia, incluso, ¿no?, el propio proceso terapéutico, que muchas veces pueden dificultar el hecho de tomar decisiones libres, ¿no? En ese sentido es como, mierda, tengo que atender a Mm, esta persona sí o sí, ¿no? Meterla en la lista de espera. Y creo que hacer ese ejercicio, ujú. aunque es complejo y es incómodo, creo que al final redunda en un beneficio tanto personal como profesional. Qué difícil es definir la libertad en realidad, ¿eh? Mm. Saber cuándo estás decidiendo de forma libre, yo creo que es casi un acto imposible. Sobre Mm. todo ahora que he estado, bueno, a mí esta season me ha dado por la fenomenología y creo que alguna vez lo he comentado. Y es como, vale, da todos los pasos atrás que quieras, intenta no enredarte con el contenido, que eso es muy act, Ujú. pero claro, siempre hay contenido. Hablamos del yo contexto, pero del yo observador, del yo contexto, de estar ahí pendiente, pero claro, siempre hay algo que se está condicionando. Entonces, sí, asumimos cierto margen de libertad, pero Ujú. cuando ¿tú cómo lo tienes en cuenta en consulta? El actuar libremente, porque Pues, hay un límite. pues para mí tiene una connotación esquineriana, ¿no? Cuando, y si lo unes con los valores, ahora como vamos a hablar yo creo que también un poco del tema de valores, este episodio es Sí. fluir, así que no sabemos qué saldrá. Pero cuando tenemos en cuenta como la concepción esquineriana de la libertad, yo pienso en libertad cuando
esa conducta no está bajo control aversivo. Es decir, ¿en qué lugares de tu vida tú te sientes libre, ¿no? ¿Qué hay ahí en esos momentos? ¿Hay control aversivo? Yo cuando pienso en los momentos en los que yo me siento libre, el control aversivo es mínimo. Lo que mantiene mi conducta no es el control aversivo, ¿no? Y sin embargo, lo que vemos en consulta constantemente es que las personas que vienen con un control aversivo de sus conductas muy grande, ¿no? Que limita su vida, limita la flexibilidad, limita repertorios alternativos, ¿no? Y creo que una de las cosas que tiene que ver pues, con los valores es esa elección libre bajo, bajo o fuera de ese control aversivo. No sé cómo lo tienes en cuenta tú. ¿Qué te parece esto? Sí, claro, esa es la base, esa es la definición base. Lo que ocurre es que en mi cabeza siempre le da dos vueltas. Sí. Y escribí sobre esto no hace mucho en mi newsletter, Aterrizaje de Emergencia, por cierto, que pocas veces la menciono, hablando sobre el reforzamiento negativo en los objetivos y la idea de huir hacia tu objetivo. Me parece que estás avanzando, pero en realidad estás huyendo. ¿Huyendo de qué? De la sensación de no estar cumpliendo tu objetivo. ¿Huyendo de qué? De la sensación de no estar actuando en coherencia a tus valores. Le damos dos vueltas al final, hay cierto control aversivo en casi cualquier cosa que podemos hacer. Total. Y sí, claro, es que al final... Pero bueno, tampoco sería una libertad entendida desde un término filosófico, no sería un libre albedrío. Eso solo puede existir si estás un poco aferrado a un dualismo cartesiano y crees que hay un alma que es alejado de la materia, porque entonces estamos siempre condicionados y aún así ese alma estaría condicionada por otras cosas, no tendría una historia de aprendizaje, yo qué sé, tengo ni idea. Pero bueno, ahí ya no vamos a llegar hoy. Esto de los objetivos, bueno, te he dicho que tenía algunas preguntas que hacerte de ti. Entonces, ¿cómo ha sido tu relación? Que es que ahora, además, en verano es como una época de revisión, de plantearte la nueva temporada, esto para nosotros, pero lo sé también desde válidamente con el resto. Es como la época en la que paramos y revisamos algunas cosas. ¿Cómo te has relacionado tú con el planteamiento de objetivos a nivel terapéutico desde que empezaste a ejercer hasta este momento? ¿Te refieres conmigo mismo o con los clientes? Con los clientes, sí. Con los clientes. Pues, jope, yo creo que revisando mis notas, ¿no? Hace poco atendía a mi primera paciente, a la que atendí por primera vez, ¿no? La volví a atender hace poco, después de algunos años, y revisaba mis notas, ¿no? De esa primera sesión con esa primera persona, que fue la primera persona que me pagó un dinero, ¿no? Por la sesión. Me hizo un bizum, que tengo además la captura, ¿no? Un dinero. Para mí fue muy significativo, ¿no? Bueno, para la gente que sea de la TAM, un Bizum es como una transferencia, pero de móvil a móvil, ¿no? Y recuerdo leer las notas de esa primera sesión y cuando organizaba la demanda de la persona, ostras, pues eran cosas que me pedía, las cosas que me pedían eran orientadas al control de sensaciones, ¿no? Claro. A no sentirme mal, no sé qué, no sé cuánto, pero no había una operativización por mi parte de eso en actos, ¿no? ¿Qué estaría pasando si tú y yo en la terapia logramos conseguir eso que tú me estás proponiendo, ¿no? O sea, no había una operativización en cosas en las que la persona se estaría moviendo, ¿no? Hablamos antes de valores, pues como en qué cosas te estarías moviendo diferente. ¿Cómo sabríamos tú y yo desde fuera si estuviéramos viéndote logrando esos objetivos? ¿Qué estarías haciendo tú distinto en distintos ámbitos de tu vida, ¿no? Eso no estaba. Claro, luego cuando yo hacía el barrido, ¿no? En un proceso terapéutico, no había una guía exactamente si yo me estaba acercando o no a esos objetivos terapéuticos. Entonces, con el tiempo, en mi caso, como que ha habido una operativización de esos objetivos, de esa demanda, en actos, además de la demanda que la persona me pide. Y está muy guay cuando revisitas eso con las personas. Porque cuando vas atrás, ¿no? Dices, mira, tú me propusiste esto al principio y nos hemos acercado o no, ¿no? Y en casi todos los casos, ¿no? Cuando se ha hecho una buena operativización de esos objetivos, la persona ve, ¿no? Que la terapia ha funcionado, que se ha movido hacia esa dirección y tiene un sentido, ¿no? Eso, sostener toda la incomodidad que conlleva ese proceso. Entonces creo que ha habido como más finura o más atención a esos objetivos. Muy bien. ¿Tú crees que ACT es una buena terapia
para operativizar objetivos? ¿Tú crees que es ACT? Porque me parece que ACT, quiero decir, si pones a una persona que solo haga análisis de la conducta, Sí. digamos que ACT es como muy ambiguo a la hora de operativizar. Porque la gente viene con una demanda, luego puedes operativizarla, pero se pueden ir con la sensación de, bueno, me ha dicho que no sé qué, de que controlo, de que mi vida ahora no tiene sentido y tal. No me ha quedado claro qué es lo que voy a conseguir de esta terapia. Creo que es un hándicap que a Sí. veces tiene ACT, si lo comparamos con otro tipo de corrientes. Es posible, si lo pensamos en la forma en la que se divulga ACT habitualmente, creo que puede dar esa sensación. Pero si uno se va como a las raíces, puede encontrar que esto es lo que está debajo, ¿no? Entonces, es útil. Yo creo que aunque ACT no lo proponga de forma explícita, en algunos cursos, yo por ejemplo hice un curso con Ruth Harris hace un montón de tiempo y él hablaba, ¿no? Del problema de esos objetivos emocionales, ¿no? Quiero sentirme diferente de lo que estoy haciendo, ¿no? Y enfocaba mucho a hablar de cómo podemos operativizar para transformarlo en actos. Y creo que a veces pues, sí que puede pecar de eso, de decir, oye, el problema es el control, ¿no? El problema es la evitación, ¿no? Entonces podemos enredarnos con esa forma quizá de entender ACT y transmitírselo al paciente, ¿no? El paciente que se vaya después de la sesión con una sensación como un poco de ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Esto no sé si me cuadra del todo. Yo en ¿Cómo lo haces tú? consulta Claro. tengo una metáfora que me autoaplico. No es una metáfora que yo cuente en consulta, ni mucho menos, pero es una Sí. metáfora con la que me relaciono bastante en el día a día. Y es que me siento como, pues como cuando vas por la... He puesto ya muchos ejemplos de coche en este... Y yo no soy, siento yo muy poco de coche, también te digo. Pero es como cuando tú vas, yo tenía, pues solté con el carné un poco más al principio, que luego le cogí miedo y tal, con un coche del 91, que era de mi padre, un Volkswagen, pues que marca GTI, cualquiera de estos, ¿no? Y era pues un coche pues viejo, sin aire acondicionado, pues sin dirección asistida, con un montón de cosas, pues un montón de déficits de cosas que otros coches yo tenía. Y yo luego pues podía coger el otro coche más nuevo de mis padres. Y notaba mucho el cambio de contexto. Y es que cuando vamos conduciendo, íbamos por la autovía, íbamos, pues eso, manejando por la ciudad, cada uno está dentro de su coche y está viviendo la conducción de una forma muy distinta. Y estábamos con un amigo que tiene un Tesla y pues tiene una serie de autonomías que hace que la conducción pues sea mucho más diferente. Vamos a decir que hay gente que prefiere menos ayuda tecnológica a la hora de conducir. Y es que cuando estamos en consulta es como si yo estuviera dentro de mi coche y la otra persona estuviese dentro del suyo. Estamos aparentemente en el mismo sitio, pero cada uno tiene unas configuraciones diferentes. Toda su historia de aprendizaje está aquí y ahora, ¿no? Haciendo efecto en todo lo que estamos viendo del aquí y el ahora. Y eso es algo que tengo más consciente desde que he leído sobre fenomenología, cuando lees a Husserl o a cualquiera de estos y dices, vale, es porque si no, estamos asumiendo que tiene que saber cosas que nosotros ya sabemos, que eso de la habitación ya lo hemos contado 10 veces esta semana, que ya está claro, y tú lo cuentas pues de nuevo como si fuese la 1ª, pero esa persona lo está escuchando por primera vez en su vida, con todo lo que eso conlleva, con todos sus juicios y a la vez en oposición completa, que los de RFT, con sus objetivos, porque lo que quiere Total. es reducir el síntoma. Y nosotros venimos con aires de superioridad a enseñarle el camino de la luz. Pero ojo, de la luz para ti, que esa persona El Tao. lleva años buscando su propia luz y considera que ese es su camino. Y es que cuando has encontrado un sentido en tu vida, te aferras a él. Y ese es tu discurso. Por eso hay tanta lucha ideológica en este planeta, porque cada uno cree que tiene la razón. Y nosotros en consulta podemos pecar de lo mismo. ¿Qué piensas? Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, nosotros como terapeutas tenemos muchos pacientes, pero para ese paciente lo mismo tú eres el primer terapeuta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro. Es decir, eso que tú dices, ¿no? Y yo muchas veces me he visto en terapia, me veo como desde fuera hablando terapia y pienso precisamente en eso, ¿no? Se me está escapando algo. Es decir,
hay algo del modelo que no esté contemplando, que la persona no esté viendo, ¿no? Y muchas veces la persona te dice, en sesiones posteriores, pues te puede decir, que es que no se pueden controlar los pensamientos, ¿no? Es como, mierda, ¿no? ¿Cómo se ha escapado esto, ¿no? O sea, en el sentido que muchas veces podemos pecar precisamente de lo que estás comentando. O de lo contrario, ser O muy de lo contrario. insistente en explicar el modelo, que esto Ah, también es bueno. otra cosa. Bueno, eso sería el otro tema. Pero bueno, para mí lo mismo, es como te tengo que explicar esto porque esta es la verdad y tienes que entenderla, porque es que si no la entiendes vas a estar perdido o perdida. Exacto, exacto. Y esto es un fallo muy, muy común cuando uno hace ACT. Mm, ¿Cuántas veces, para mí un indicador de que me estoy enredando con la persona es cuando empiezo a explicar ACT, cuando Mm, empiezo a teorizar y me dejo ahí, ¿no? Entonces digo, mierda, aquí no, este no es el camino, ¿no? Y como terapeutas muchas veces podemos pecar de eso. En mi caso, yo por ejemplo trabajo pues con muchos terapeutas y me pillo en no hacer eso, ¿no? Y cuando veo que el ya. terapeuta está haciendo eso conmigo, yo lo señalo o extingo, porque creo que no es funcional para la terapia, ¿no? Meterse en hablar de difusión, de fisicalización no tiene mucho sentido. Ya. Además que, bueno, tendemos a ver el mundo pues, desde nuestro modelo y es a la vez el modelo lo que sirve de herramienta de estrategia de evitación en muchos casos. Tu Mm, hiperanálisis, ¿no? Tu hiperreflexión es lo que está enredándote en aquello que a lo mejor te traen consulta. 100%. Y claro, si entramos en las mismas, y por eso también cuando trabajo con terapeutas, que además sé que muchas y muchos no nos escuchan, de los que vienen Sí. a consulta, pues yo se los digo que no me gusta ser muy explícito aquí, vamos a trabajar desde otras cosas que no sea el lenguaje, porque es que si no, sí, no, nos enredamos. Pero bueno, Una CCR1 a sí, ver, ¿no? sí, Muchas bueno, veces no sé si te ha pasado, ¿no? De ver que en la primera sesión la persona pues te habla como en un lenguaje muy técnico y en la claro. tercera, cuarta, ¿no? Cuando hablamos de terapeuta, ya te habla un lenguaje como estamos hablando tú y yo ahora mismo, ¿no? Y es como, ¿has visto, has notado esta forma, ¿no? De comunicarte conmigo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Esto se traduce fuera también. Esto se traduce con tus Sí, clientes. pero además vienen también personas que a lo mejor no son psicólogos o psicólogas, pero tienen Sí. su compi Gepetto, ChatGPT, le decimos Gepetto, que les ha dado todo su análisis funcional y vienen con una terminología que dices, pero ¿de dónde Ay, Dios saliste? mío. Y claro, al final dices, bueno, pues estás viniendo ya aquí y se nos olvida que en las primeras sesiones la relación terapéutica tiene que ir construyéndose. Yo sí que creo que de cierta calidez y empatía y que la persona tiene que sentirse cómoda al principio y que tenemos que reforzar esas primeras sesiones porque si no, no hay adherencia a la terapia. Y, joder, cuando tú conoces a alguien, quieres hablar de sus aficiones, de sus inquietudes, de sus intereses, quieres sentirse escuchada. Además que nos gusta mucho hablar nos gusta mucho hablar de nosotros. Nos gusta sentirnos entendidos, que a veces eso no se consigue hablando de uno mismo. Y si empezamos ya con ese análisis funcional o con esa terminología, estamos hablando en tres capas, ¿sabes? Estamos como hablando de manera muy metafísica y dices, pero yo quiero saber qué te gusta desayunar por la mañana o si desayunas o no. Me gusta saber en qué te levantas, o sea, en qué piensas cuando te levantas. Quiero saber qué te quita el sueño por la noche. Quiero saber qué ha dado sentido los primeros años de tu vida a tu vida. Todo eso es lo que quiero saber. Y ya luego vemos si hay un diagnóstico que a ti se te acontece. Mira, es que además esto me conecta con el trabajo con valores cuando hablas de eso, porque cuando muchas veces hablamos de los valores hablamos en abstracto y estamos como muy arriba, ¿no? Así, para ti lo importante es cuidar, ¿no? Y de repente vemos eso y bajamos, ¿no? A la tierra y vemos cómo cuida a esa persona. Quizás puede ser, si es una madre, quizás puede estar ahí cuando su hijo tiene fiebre y le pone la mano en la Ujú. cabeza, le hace una sopa, hace cosas por su familia, por ella misma, ¿no? Y me gusta mucho que lo estés diciendo así, porque creo que muchas veces nos vamos a los abstractos, ¿no? Y al final los valores se construyen en pequeñas acciones, en un Mm, tejido que se van haciendo con el tiempo y que está hecho de pequeñas, pequeñas acciones. Y como mm, terapeutas muchas veces nos podemos ir ahí afuera a intentar hacer un ejercicio para ver esos valores cuando están disponibles, están ahí delante de ti. mm. Hay a veces
pequeño experimento que hago en consulta para ver de qué manera se enreda la gente con el contenido, y es la forma en la que te cuentan las cosas. Y es que esa abstracción, que muchas veces se da en exceso, a mí me impide llegar a la descripción de algún comportamiento concreto. Cuéntame qué hiciste el fin de semana. Bueno, yo es que normalmente los fines de semana, ¿cómo que normalmente? Este fin de semana, ¿qué hiciste? Vale, y esto es súper habitual y me cuesta. Y además creo que podemos pecar de meternos en ese tipo de conversaciones. ¿Sabes? Como, bueno, estamos aquí en nuestra burbuja hablando de lo que consideramos de nuestra vida, pero no de nuestra vida. Y, joder, eso te aleja por completo de las contingencias. Qué interesante esa forma, ¿no? De evaluar cómo la persona está ahí o está fuera de lo que te está Exacto. contando, ¿no? ¿Cómo lo haces con los clientes que son muy hiperreflexivos y tienden a caer en eso? ¿Qué otras cosas tratas de hacer ahí para Bueno, señalar? como buen psicólogo te diré que depende. Depende. Eso es muy Pero abstracto. eso es muy abstracto. No sabría responderte a eso. Bueno, al final, el presente me gusta mucho tenerlo en cuenta, ya lo hemos comentado en este podcast, y aquello que sientes sobre lo que está ocurriendo aquí ahora y llevarlo a un terreno un poco más físico. Cuando estamos hablando de emociones, por ejemplo, bueno, prefiero que me utilicen metáforas de lo que estás viviendo, ya hablamos de una fisicalización de lo que tú quieras, a que me hables ya de una especie, bueno, pues de lo que tú entiendes como tristeza, como si el mundo me estuviese ahogando. Lo entiendo y puedo conectar con la sensación que yo creo que estás conectando tú, pero no sé si es la que tú estás sintiendo. Y además seguiríamos hablando en palabras. Prefiero que me digas, siento que aquí dentro una presión, tal como si la garganta, eso, que hables del cuerpo. Prefiero que hables del cuerpo a que hables de metáforas sobre la vida en personas más hiperreflexivas. No sé si tú tienes en cuenta este tipo de... 100%, 100%. Y hace poco hice un entrenamiento en precisión de ACT. Estuve en Madrid, en Mixai, ¿no? Con Carmen Luciano, Bárbara Luciano y demás, y precisamente hablaban de esto, ¿no? Y me pareció muy interesante porque es muy contingente con lo que está sucediendo en terapia. Muchas veces pues podemos hablar de qué pasó la semana pasada, ¿no? Tú mismo ahora lo estabas comentando con esa pregunta, es como, y te vas de ahí de la conversación, Sí. evades lo que está pasando justo en ese momento. Mm. Y quizás es interesante hacer eso que tú estás diciendo, ¿no? Y conectar, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando notas esa presión en el pecho? ¿Cómo la notas, no? ¿Qué aparece? Uh-huh. ¿Es igual en todos los lados? Y Sí. cuando aparece esa presión en el pecho, ¿cómo te comportas? Ahí estás evaluando la función discriminativa de la conducta de la persona, ¿no? El problema no es el contenido, el problema no es lo que estás sintiendo, el problema es la función discriminativa que eso tiene. ¿Qué hace cuando aparece eso? ¿Dónde se va? Uh-huh. ¿Hablas mal a tu hijo? ¿Hablas mal a tu pareja? No lo sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y evaluar los costes que eso tiene, ¿no? Oye, ¿y qué ocurre con esa presión en el pecho cuando te mantienes ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si estuvieras un año haciendo eso? ¿Qué impacto tendría en tu relación? Estás evaluando los costes también. Es muy natural y muy contingente en la propia terapia hacer eso y me parece fantástico, ¿no? Porque es un nivel de concreción y de contingencia en el momento in situ. Bueno, pues tenía también, además, otra de mis preguntitas desde que hablamos por última vez y pues no sé qué cosas has ido viendo. Hoy tú me has pasado una noticia sobre las tecnológicas, sobre cómo las empresas están fomentando ¿no? y de hecho beneficiándose del individualismo, que por ejemplo está fomentando también la inteligencia artificial. Y vamos a hacer aquí esta pequeña sección, como siempre, además me gusta mucho tenerla en cuenta, de inteligencia artificial, pros, contras. Yo hoy he activado, dentro de la herramienta que utilizo para la gestión de citas y tal, he activado la parte de notas mediante inteligencia artificial para ver de qué forma me puede servir. Ahí la veo muy útil porque, aunque yo pueda seguir tomando ciertas anotaciones, que me gusta. También hay clientes a los que les gusta que tomen anotaciones y clientes a los que no les gusta. Por cierto, yo creo que es bueno que lo preguntéis. ¿Qué sientes cuando escribo cosas? ¿Te sientes vulnerable? ¿Te sientes que muestro interés? Ojito con eso, que pocas veces lo preguntamos. Ojo. Y sí, ojo, ojo. Y bueno, a lo que iba es que
bueno, pues que yo he probado en alguna sesión así experimental con clientes un poco más geek y tal, y les he dicho, oye, ¿te apetece si cogemos esta herramienta y la utilizamos para tomar notas con inteligencia artificial? Ya le he explicado la protección de datos, todo eso se borra, solo se coge el resumen y eso se guarda dentro de la historia clínica y eso no va a ningún sitio. Y, ok, venga, vamos a probarlo. Y tengo que decir que aporta bastante, porque hay cositas que tú a lo mejor no apuntas o no quieres apuntar y eso te lo guarda. Y permite pues tener más información y alejarte a veces también de tomar anotaciones. O sea que, ok, eso me parece una función muy, muy interesante de la inteligencia artificial, de las poquitas que estoy viendo interesantes para nosotros en consulta y en general como psicólogos y psicólogas. Veo muchas más contras. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero quiero saber tu opinión. Quiero preguntarte primero por los pros que tú le veas a la inteligencia artificial ahora mismo, después de estos meses, para la psicología. Bueno, eso que has mencionado, perfecto. O sea, creo que yo creo que encima con el perfil de personas que tú atiendes, pues además encaja mucho. Sí, con mucho Creo que sí. las personas son más afines a adoptar quizás esa tecnología. Para otros pacientes creo que no, ¿no? Yo no sé si para los míos o con las personas que yo trabajo estarían del todo cómodas o se sentirían en ese ecosistema cómodas. Con que se grabe sobre Claro, todo, que eso es lo que puede claro. generar más incomodidad. Y creo que tiene ese pro y yo lo he utilizado alguna vez para generar metáforas. Es decir, pienso por ejemplo cuando alguna oposición, ¿no? De alguna persona con la que he trabajado, una persona que está presentándose a alguna oposición de salud y, y elaboraban una metáfora con ello, ¿no? Es decir, voy a intentar recordar y traerla aquí, ¿vale? Que de alguna manera ChatGPT me ayudó a conectar con esa metáfora que no la había tenido en cuenta y que era muy útil de cara a una fiscalización, ¿no? Por ejemplo, esta persona pues estaba en un campo de la salud, tenía que hacer un examen relacionado con eso y sentía mucho malestar, ¿no? Palpitaciones, temblores, sudoración, pesadillas, había mucho malestar ahí. Y ChatGPT me dio la idea de que la analogía podría ser como un fármaco que trae efectos secundarios. Sí. Y entonces, claro, era como tú te presentas a la oposición para hacer este examen, pero tiene unos efectos secundarios asociados, ¿no? Entonces, cuando se la plantea a la persona, pues la persona conectó rápidamente con eso, ¿no? Y pudo hacer su examen sabiendo que eso era parte del proceso, ¿no? Ahí estás poniendo también en coordinación muchas cosas. Y lo he utilizado para eso, eminentemente. O sea, mi pro estaría en encontrar formas creativas o que no se me han ocurrido para enganchar procesos terapéuticos. Por ahí va un poco la Vale. facilidad, quizás. Sí. No sé si tú lo utilizas también como de esta manera. Para la parte así creativa y tal, alguna vez, aunque más como como discriminativo para empezar a construir yo. De hecho, tú sabes cómo elegimos un nombre una vez Claro. y fue como, esto ha hecho que mi cabeza empiece a funcionar, pero no me dio la solución, ni mucho menos. Yeah. Para arrancar, eso es bastante útil. Es como esto del fenómeno de la página en blanco, ¿no? Ese bloqueo que uno puede tener, que me gusta mucho esta frase de escribe, tú y yo no bebemos, pero escribe borracho, edita sobrio, pero con la IA pues, te puedes ahorrar un poco eso. No sé, habría que darle una vuelta. Yo sí que tengo ahí 2 puntos, uno un poco más práctico, más psicológico, otro más filosófico. Además lo vi en un tuit relacionándolo con una idea de Heidegger sobre que el ser humano da sentido al mundo a diferencia de los animales que están en el mundo y punto. Nosotros construimos, si leéis a Yuval Noah Harari de Sapiens y entendéis por todo el tema del simbolismo y cómo construimos diferentes realidades, el ser humano eso es algo que hace y que le diferencia como especie. La IA construye mundo en torno al mundo y entonces filosóficamente me plantea dilemas, porque también se ven estas imágenes que se recrean mediante inteligencia artificial, se convierten en vídeos y tienes a personas que a lo mejor quieren recrear un recuerdo de un ser querido que falleció. La IA construye ideas en torno a esa imagen y tú, pues como sabes, la mente pues, que tienes va a construir, va a rellenar esos huecos y probablemente incluso dudes o confíes directamente en la IA.
La IA está dándole sentido a tu propio mundo. Y entonces, eso, bueno, pues puede traer problemas, por supuesto, de duelo, puede traer problemas de conectar una idea con otra. Y quiero decir, hostia, mira cómo me miraba mi madre en esa imagen, en ese vídeo. Ostras, eso no me gusta y me recuerda a otra cosa y puede ser iatrogénico, de mi punto de vista. Eso de recrear imágenes, recrear avatares de personas Da miedo. fallecidas, todo eso, para mí, es peligrosísimo y no creo que vaya a aportar nada al mundo, tanto a nivel psicológico como a nivel filosófico. Y eso tendremos que ir viéndolo. Pero bueno, hasta aquí mi sección de inteligencia artificial. Bueno, justo esta mañana cuando hablabas de esa noticia era precisamente que las grandes empresas están aprovechando esa epidemia de soledad y Sí. que muchas de las personas que vienen a terapia utilizan ChatGPT para compartir sus intimidades. No tienen un contexto donde puedan ser sostenidos o vistos, que tú has utilizado esa palabra antes, no lo tienen. No. Y eso puede ser un problema porque puedes estar reforzando toda una red o una coherencia en la forma de funcionar, ¿no? ¿Para qué? Mira, justo hace unos días subíamos el clip de Cristian López, le mandamos un abrazo aquí, que hablaba un abrazo, Cristian. de qué ocurre cuando, si todos tenemos un psicólogo, ¿no? Si todos tenemos un psicólogo, ¿para qué vas a compartir cosas con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? Si ya mi terapeuta es suficientemente validante, reconfortante, es un espacio seguro, el entorno se va a olvidar de cómo hacer eso, ¿no? No va a aprender a contener o a regular esas emociones. Y yo creo que la IA puede hacer caer en eso, ¿no? Caer nosotros en utilizar eso como una forma de regulación problemática. Pues no hay problema en que tú puedas compartir una duda, pero el problema es cuando eso se vuelve un patrón. Sí. Sí, 100%. Yo quiero ver qué ocurre con la sensación de compañía y es cierto que veo como que hay personas que la están utilizando para eso. Creo que eso será el problema que más tarde llegue, el de la sensación de compañía. Creo que antes vendrá el de la construcción de un yo inseguro, que va a ser todas sus decisiones en lo que le diga la IA. ¿Debería hacer esto o debería hacer esto otro? Y además, a la IA si le aprietas, se acaba mojando. Esto es algo peligroso. Te acaba diciendo exactamente qué hacer y cuanto más te conozca, más te lo va a decir. Y bueno, eso creo que ya se está dando y que se incrementará y punto. Igual que ya buscábamos en Google, ahora vas a tener una respuesta mucho más personalizada y más peligrosa. Y luego la otra parte de la compañía. Bueno, esa creo que todavía está un poco más lejos que la primera, pero se está dando, evidentemente que se está dando, sí, es peligroso. Sí. ¿Cómo hacer, ¿no? En relación a esto, creo que es interesante que podamos explorar esta parte, el trabajo con conectar a la persona con vínculos. Podemos encontrarnos personas que vienen a terapia que están muy solas y que el entorno que tienen es un entorno donde la posibilidad de poder conectar con alguien está muy, muy reducida. Y esa persona te dice, pues yo solo hablo de estas cosas contigo, como terapeuta. ¿Cómo generalizas eso fuera? Muy difícil, es muy difícil. De hecho, para mí siempre, cuando eso se da, cuando por lo que sea te das cuenta o lo preguntas, de que esa persona no está teniendo espacios donde contar eso que ahora mismo le está doliendo, cuando lo sacas y le preguntas directamente, oye, esto tú puedes compartirlo, tienes lo que tienes aquí o estas cosas que tienes aquí las estás teniendo fuera y te dicen que no y preguntas si querrían tenerlo fuera, no por qué, porque eso de entrar en el por qué me parece también peligroso. Pregunto si querrían tenerlo fuera y ahí te dicen que no y entonces le dices, pero entonces vamos a estar en terapia toda la vida. Porque si esto te gusta, pero no lo quieres tener fuera, me están diciendo que te voy a tener aquí toda la vida. O sea, eso no. Eso no parece normal. Vale, entonces, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues a lo mejor sí que lo que quieres, si quieres algo parecido fuera. Tal vez no igual, porque igual creo que no se puede, igual no se puede. No. Pero sí con muchos matices que sí son similares, ¿no? Entonces, transferirlo es muy difícil porque a veces también se está dando la terapia como solución a ese problema
Y es que la persona ya ha intentado construir esos vínculos fuera, ya ha estado yendo a esas actividades que estamos hartos de decir que pueden ser importantes. Ya lo ha intentado, porque ha ido a una, no se ha sentido bien y ahora no quiere volver. Claro, es que cuesta muchísimo y a veces los grupos no dan tampoco mucho pie a que la gente se acerque, a lo mejor por los mismos motivos, que esto es súper típico. Bajas a la calle y te cruzas a ese vecino que es tímido y no te mira, y tú que eres tímido tampoco lo miras, y al final os cruzáis y parece que en los dos bordes, pero en cuanto os ponen juntos en un ascensor, empecéis a hablar de vuestra vida, ahora sentís súper cómodos. Que esto es, en fin, el pan nuestro de cada día. No creo que la vida permita que esos contextos se den de forma natural, entonces, si existe algo que podamos hacer en terapia para inducir, pues bueno, sí, esto yo creo que hay que explicarlo un poco, porque si no las personas no se sienten validadas, pero si hay algo que podamos hacer en la terapia para inducir ese tipo de conexiones, pues tendremos que hacerlo. Para mí es una misión. De hecho, justo ayer estaba hablando con una amiga que se dedica a hacer actividades y le decía, necesito más de esto en Marbella. Necesito más de esto, y incentivo a todo el mundo a que construya ese tipo de espacios, pero sigue siendo difícil, de verdad. Yo no sé, para mí es el dilema, es una de nuestras principales misiones como psicólogos y psicólogas. Y yo creo que tú y yo lo hemos hablado, tenemos un grupo, llamamos grupo de supervisión, donde somos 60 personas y ya la supervisión se ha diluido un poco. Y lo hablamos y lo intenté una vez. Dije, vamos a hacer un grupo de WhatsApp donde se vayan colgando las actividades. Y yo tiraba un poquito del carro al principio y ya al final desistí, porque es que tampoco, o sea, no tenía sentido, incluso que ya quedaron, hubo un grupito que quedó, pero claro, lo hice una vez y se acabó. Es que es muy difícil. Así que bueno, creo que es más social, yo creo. Sí. Mira, había una frase a ti que te gusta, ¿no? El problema de los tres cuerpos en la serie. Había una frase que me gustó mucho y se me quedó como grabada, que era algo así como: en la naturaleza nada existe solo. Y es verdad, ¿no? Pero muchas veces como terapeuta, y ahora estamos viendo como esa corriente en la divulgación en redes, de hay que poner límites, hay que hacer cosas, bueno. ¿no? Hay que, ¿cómo se llama, no? Es que ya se me ha olvidado el contacto cero, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Y uno tiene la razón y el mundo está equivocado, pero claro, si hacemos eso con todas las personas, Ya, ¿dónde pues queda todos la aislados. conexión, no? Fíjate que, claro, todos deseando buscar conectar, y a la vez las cosas que estamos proponiendo en terapia llevan a desconectar de la gente. Y quizás tiene sentido mirar eso también, ¿no? Y ser críticos con qué hacemos nosotros, qué les decimos nosotros a nuestros consultantes con respecto a eso. Porque quizás eso está generando un problema que no deberíamos tener. Sí. Sí, es muy difícil además saber qué hay al otro lado de la consulta para la vida de las personas que vienen a terapia. Y tenemos que tener mucho cuidado con ciertas pautas que fomenten ese individualismo. Estoy de acuerdo que a veces son inevitables. Eso del contacto cero me parece que es una respuesta natural a un mundo muy artificial, en el que si rompes con tu expareja te puedes seguir acosando por WhatsApp, Instagram o el League of Legends, porque seguís teniéndolos como amigos. Es posible, es posible. Entonces dices que ya es que esto no es normal. Lo normal es que puedas romper un vínculo y seguir con tu vida, y no que haya a golpe de clic un contacto intermitente. Fíjate Eso que es ahí tiene peligroso. sentido, pero si lo haces con un amigo, quizá no sé. Claro. Creo que hay ciertas dinámicas que se están dando y que Sí. los terapeutas están reforzando en terapia. Mm. Y yo me cuestiono, no sé si, imagino que sí, que vamos como en la misma línea también con eso, ¿no? De cuestionar incluso eso, ¿no? ¿Estoy yo haciendo la persona que desconecte de vínculos que pueden ser importantes por yo dar la razón a esta persona? Sabiendo que la terapia al final es una solución parche a problemas individuales provocados por un contexto bastante roto, no tenemos que facilitar, favorecer ese individualismo, claro que no. Tendríamos que insistir. Claro, a veces también puede ser aversivo, porque justo estoy pensando en lo de las actividades y todo eso, y dices, es que estamos y en el otro lado, ¿no? Estamos en esa rueda de la hiperproductividad, y no hiperproductividad, sino, ostras, que no da, que es que tienes que trabajar en un curro, tienes jornada partida, con un salario que de verdad no te está pagando esa jornada partida,
y no tienes tiempo para poder quedar con a lo mejor esos amigos que tienes en tu agenda y a los que ya no les hablas. Que también se ha normalizado mucho eso de que como ya llevamos tanto tiempo sin hablar, yo creo que eso ya se ha roto. Bueno, Claro. vamos a ver qué pasa. Esto sí que es un ejercicio que a veces hago en consulta antes de Sí. plantear todo esto de las actividades. El de vamos a hacer un scroll por tu agenda. Venga, ponte, no, a lo mejor no es la consulta, porque tiene una agenda muy grande, bueno, dedícale un tiempo, ¿no? Y bueno, pues observa un poco a esa persona que tienes en tu agenda, mira a ver qué sientes, trae al presente alguna de estas sensaciones que tuviste en el pasado con él o con ella. Y ojo, no te digo que directamente le escriba, luego lo hablaremos en consulta, pero vamos a tirar de nuestra historia para reconectar con personas que a lo mejor simplemente se han alejado por cualquier motivo. Eso puede ser interesante y además también puede ser interesante porque evoca a veces ya como tal una CCR1. No, porque si se ha alejado es porque no quiere saber nada de mí. Mira qué pensamiento, qué interesante esto. Vamos a ponerlo aquí, vamos a sostenerlo un rato. Pero bueno, yo qué sé, es difícil. A veces la propia relación terapéutica puede funcionar como modelo, es decir, señalar a la persona qué estás haciendo contigo como terapeuta. Si es una persona pues que muestra apertura, muestra vulnerabilidad, puedes ver la flexibilidad ahí, puedes ver que esa persona quiere estar contigo, qué está haciendo esa persona para que yo responda de esta manera, devolver ese análisis también, ¿no? Y conectarlo eso con fuera puede ser muy útil también para hacer esa transferencia de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro y poder ayudar a la persona quizá a conectar con algo que es importante para ella. Sí, también porque si estamos hablando de esos problemas interrelacionales, muchos ya se estarán dando en consulta. Pues esto yo lo he vivido, alguna persona que me dice que me cuesta conectar y tal, y luego en sesión pues explica muy poquito, te dice que sí o que no y ya. Y claro, luego lo puedes poner, estoy pensando en un caso concreto, lo pones en oposición con alguno de sus valores. Y dice, uy, pero mira, el verbo curiosear y tal, que resuena contigo tanto, no resuena tanto aquí. ¿Esto por qué será? Bueno, vamos a darle una vuelta, porque aquí yo no te noto implicado conmigo. Yo no siento que estés interesándote por esta situación, no te noto viviendo esta consulta y será uno de los pocos contactos que estás teniendo a lo largo de la semana. Porque me da a mí la sensación de que estás siendo poco significativa para ti. Bueno, ahí hay algo. Ya se verá el qué. Ahí lo dejas caer. Sí, claro, en cada caso. Pero bueno, sí. Vale, pues bueno, en realidad esos eran mis dos temas. ¿Ah, sí? Sí, esas eran las dos preguntitas que te quería hacer sobre IA y sobre tal. Pero tú querías hablar sobre valores hoy Yo en tenía ahí concreto. algunas cosillas en mente. No sé si quieres que hagamos un episodio a la vuelta de eso en Sí, porque además concreto ya y llevamos dedicamos tiempo. 43 minutazos. Sí, oye, se me ha Sí, pasado muy rápido, tío. sí, tío, la verdad es que sí. Mm. El tiempo vuela, pero creo que es un tema que además nos están interesando por algunas cosas en particular. Yo quería Ya. rescatar una conversación que además tuve con otra persona y tal sobre los valores y que no son clases funcionales y que son solo cualidades y la coherencia Uf, como estímulo discriminativo de la conducta valiosa y a ver qué es lo que está pasando con eso y qué es la coherencia. Para otro día. valores como no clases funcionales, eso me interesa, ¿eh? Bueno, técnicamente no lo son, al menos según los autores, pero sí, es otro tema. Bueno, Claro, estamos valores. preparando ahí cosillas nosotros para hablar Claro, de estos tenemos temas, por ahí una. ya lo iremos Bueno, yo creo desvelando con que, el tiempo. bueno, podemos casi decir que hay una formación que vamos a Sí, dar, se va a dar en Almería, en otoño, sí. en octubre, si todo va bien, hablaremos de estas cosas. A nivel Ujú. más técnico, porque aquí en el podcast nos restringimos, yo me restringo mucho, tampoco, pues, sé que no todo el mundo es contextual, no todo el Claro. mundo tampoco tiene, aunque sean contextuales, pues, joder, que están empezando y son muchas veces estudiantes de carrera. Me gusta que sea un lenguaje amable. Pero yo creo que en ese curso vamos a ser un poquito más hardcore y haremos cositas también, sobre todo experienciales. Yo creo que sea Sí, un curso muy experiencial. Así que tengo nada, muchas ganas. Almería, que además no es algo que organicemos nosotros. Si vamos con un Claro, amigo, que sí, sea, vamos de invitados. Sí, sí, sí. nos han llamado y ahí estaremos Sí, en octubre. No recuerdo la fecha exacta, pero bueno, ya lo publicaremos por redes también para quien se quiera apuntar y quien se quiera venir.
el curso que nos hará mucha ilusión. Y además estamos haciendo otras cosas, pero eso ya lo iremos contando más adelante. Sí, por lo que sea. Estamos haciendo algo que no queremos que quede muy perfecto. Y ya está, ahí puedo leer. Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, pues nada, vamos dejándolos por aquí y nos vemos a la vuelta de verano. Estaremos de vuelta el día 4 de septiembre, que tendremos el primer podcast aquí. Vamos a descansar unas 6 semanas, creo que son 6 episodios de descanso. Creo que es la primera vez que cogemos tantas vacaciones, Darío. Y el año que viene serán más, ¿eh? Yo creo que vamos a coger el tono de en julio cortamos, volvemos en septiembre, como hacen todos los podcasts que hay. Todos, o sea, nadie sabe nada. El Jordi Wild también creo que lo hace. Pues vamos a hacer al revés, solo de julio a septiembre el podcast. No. Es que me gusta cogerme la tabla ahí a la piscina. Con la tabla en la piscina, vaya. Claro que sí. La tabla de surf, ser, si es muy grande la piscina. En el Inagua puedes hacer muchas cosas. En Inagua se puede. Bueno, pues nada, vamos dejándolo por aquí. Bueno, suscribiros a la newsletter por si os tenemos que mandar alguna cosa. Juanjo lo mismo le da por escribir este verano y os lo mandamos, que eso es probable porque tiene más tiempo libre ahora. Así que id a psychoflip.com y bueno, estoy haciéndote el CTA final. No pasa nada, estamos ya preparando cosas para septiembre, para octubre también. Va a haber temas muy interesantes. Sí. Pero eso ya lo contaremos a la vuelta de las vacaciones. Espero que tengáis un buen descanso. Seguimos por aquí y nosotros nos vemos el próximo jueves, 4 de septiembre a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.